cansado de pelear y de perder. En ningún lugar encontraré la paz. Puedo escucharte una vez más decir: esta es tu iglesia, esta es tu casa. Quiero que me acompañe en las Sagradas Escrituras, en la palabra de nuestro Dios, en el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? El libro de Mateo. Mateo, vamos a leer el capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a detenernos en los versos allí, el verso 1. Vamos a leer incluso hasta el verso 9. Capítulo 5 del libro de Mateo. El evangelista Mateo escribe en el capítulo 5, el verso 1, hasta el verso 9, vamos a dar lectura. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios en el verso 1, capítulo 5 del evangelista Mateo. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo Jesús su boca, les enseñaba y les decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre, los hambrientos, los sedientos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quisiera en esta oportunidad hablarles sobre una pobreza que enriquece. La pobreza que trae riqueza. Quiero hablarles sobre una pobreza que nos hace ricos. La pobreza que enriquece, que trae bienaventuranza a nuestra vida, que nos bendice. Quiero hablarles de esta pobreza. La pobreza que habla el Señor Jesús en el verso 3 del capítulo 5. Y quiero detenerme en ese verso específicamente y pretendo que ese verso sea el eje de esta reflexión en esta mañana. El verso 3, el Señor nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventuranza es difícil de traducir. Realmente tiene varias acepciones, varios significados en la Biblia. Es difícil de traducir. Pero podría describirse la expresión bienaventuranza como estar lleno de gozo. O también podemos decir
que bienaventuranza puede implicar el ser felicitado por alguien, el ser aplaudido, halagado, felicitado. También la palabra bienaventuranza implica ese significado. La palabra bienaventuranza en el original griego es makarios, que significa tener lo que usted necesita tener, tenerlo dentro de sí. Makarios, que es bienaventurado en el original griego, significa tener lo que usted necesita, tenerlo dentro de usted mismo. Makarios. Y así se lo traduce al castellano como bienaventuranza. El capítulo 5 nos habla de las bienaventuranzas. El Señor, dice la palabra de Dios, que viendo la multitud subió al monte, se sentó y vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empezó el Señor a hablar sobre las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas, antes de desarrollar el sermón, déjeme decirles que estas bienaventuranzas son leyes para vivir en esta tierra. Son leyes que el Señor nos dio para vivir. Son actitudes que deben existir en toda mujer, en todo hombre, para alcanzar la dicha, para alcanzar la bendición, para alcanzar la bienaventuranza. Cualidades, características que deben haber en nosotros para que la bienaventuranza, la buenaventura, la bendición, la gracia del Señor repose sobre la vida de un hombre o de una mujer. Características, cualidades que deben haber en nosotros. Y la primera bienaventuranza se encuentra en el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Pero es interesante, iglesia, si usted nota conmigo que Jesús habla en las bienaventuranzas de lo que somos. No habla sobre lo que tenemos, sino que el Señor habla y profundiza en relación a lo que somos, no a lo que tenemos. ¿Y por qué dice eso usted, pastor? Porque nosotros hoy estamos viviendo en un mundo que hace énfasis y que pone el énfasis en lo que uno tiene. Hoy el mundo te dice bienaventurados los que tienen riquezas. Hoy el mundo te dice bienaventurados los que tienen fuerza, bienaventurados los que tienen poder. El mundo hoy dice bienaventurados los que tienen conocimiento. El mundo hoy dice bienaventurados los que tienen prestigio. Hoy el mundo dice bienaventurados los que tienen popularidad, los que tienen fama. Ellos son bendecidos, bienaventurados. El mundo dice bienaventurados los que tienen las 4E. Economía, entendimiento, elegancia y energía. Ellos son bienaventurados. Y estas cosas son las que la gente piensa que traen felicidad. La gente, este mundo piensa que todas estas cosas traen la bienaventuranza. Ahora, si uno se pone a pensar y pone en balanza y mira al vecino, a la sociedad, al mundo actual, la actualidad de hoy, nosotros podemos ver que hay gente, muchos, que tienen todo esto. Tienen riquezas, tienen energía, tienen poder, conocimiento, fama, prestigio, popularidad, manejan una buena economía, tienen elegancia, tienen salud, incluso energía, tienen todo, pero no tienen gozo en su vida. No tienen bienaventuranza.
No hay felicidad en ellos. Así que Jesucristo en el verso 3 nos dice que la primera bienaventuranza es ser pobres en espíritu. Diga conmigo, pobres en espíritu. Por eso digo que hay una pobreza que trae riqueza, que nos enriquece. Mire, cuando Jesús usa la expresión pobre, está usando la misma expresión que el Señor usa en otra parte de la Biblia, donde habla del mendigo que comía de las migajas que caían de la mesa de un hombre rico. El Señor habla sobre Lázaro, el pobre Lázaro, y el hombre rico. La misma expresión, dice la palabra de Dios, que Lázaro comía de las migajas que caían de la mesa del hombre rico, y ambos murieron y fueron a la eternidad. Usted conoce la historia, la parábola del Señor, que cuenta también en el libro de Mateo y en otros evangelios también. Así que Jesucristo usa la expresión pobre. La misma expresión la usa en la parábola del rico y el mendigo que era Lázaro. Es decir, que cuando Jesús usa la expresión pobre en espíritu, está hablando de que debe haber en nosotros, o de que nosotros debemos ser mendigos. Es la misma expresión, mendigos espirituales. Y sígame a lo que estoy apuntando. Preste atención. Está hablando de un mendigo espiritual, de ser mendigos espiritualmente hablando. Y hay 3 puntos básicos que quiero que veamos en este verso, en la palabra de Dios. El primero, hablarle sobre el mendigo espiritual y su banca rota, su condición espiritual. Una condición de bancarrota. ¿Qué quiere decir, pastor? Jesús, no entiendo aún cuando Él dice bienaventurados los pobres, los mendigos. ¿Cuál es el significado de esto? Explíqueme. Bueno, permítame decirle que Jesús no está hablando en primer lugar de una pobreza financiera. No estoy, hermanos, diciendo que Jesús esté hablando de que tengamos que ser pobres económicas, material, financieramente. No está hablando de la pobreza financiera, de la pobreza material, de la pobreza económica. Jesús aquí nunca, y aquí en ninguna parte de la Biblia, nunca dijo que es una bendición ser financieramente pobre. Jamás piense tal cosa. La Biblia nunca ofrece un premio por ser financieramente pobre. Lo que sí enseña la palabra de Dios es que nosotros debemos ayudar a los pobres. La Biblia dice que debemos tener compasión por los pobres y que debemos dar a los pobres. Eso sí dice la palabra de Dios. Pero nunca enseña la palabra de Dios que la pobreza material como tal es una bendición o una bienaventuranza. Nunca. Jesús no se estaba refiriendo a ser pobres material, financiera, económicamente. Eso no es una bienaventuranza. Porque si Jesús estuviera hablando de la pobreza financiera, de la pobreza económica, material, entonces mi trabajo como pastor y como mensajero de la palabra de Dios, o el trabajo nuestro como pueblo, como iglesia, sería empobrecer a todo el mundo y enseñar a todo el mundo a ser pobre y hacernos también nosotros pobres. Y así seremos bienaventurados todos. Pero eso no enseña la palabra. Cristo no está hablando de una pobreza material, financiera, económica. Eso no es una bienaventuranza. Nunca enseñó Jesús esto. Es más, Jesucristo tenía muchos amigos ricos. Jesucristo tenía muchos amigos que tenían bendiciones materiales. Entonces, pastor, ¿de qué habla Jesús?
amigo, amiga, Jesús está hablando sobre los pobres en espíritu. No entiendo, pastor. Bueno, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Usted tiene un cuerpo y tiene vida física en ese cuerpo. Usted tiene un alma, y es decir, tiene vida psíquica o psicológica y emocional. Y también tiene un espíritu. Y por lo tanto tiene vida espiritual. Pero antes de que una persona pueda entrar al reino de los cielos, primero tiene que declararse en bancarrota espiritual. Tiene que ser un pobre y declararse mendigo, espiritualmente hablando. Primero debe admitir o admitirse en primer lugar, sin importar cuánto tenga en la vida material, sin importar las riquezas emocionales o materiales que tenga. El hombre, la mujer, antes, o aquellos que tienen la intención o el deseo de heredar el reino de los cielos, debe admitir en su vida espiritual que está totalmente en bancarrota. ¿Qué significa eso, pastor? Que un hombre o una mujer que quiere heredar el reino de los cielos y ser bienaventurado y recibir la bendición y la bienaventuranza del Señor, debe declararse ante Dios en necesidad absoluta de su misericordia y de su gracia. Señor, estoy en bancarrota, te necesito. Señor, soy un mendigo, soy un pobre en mi espíritu, necesito de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, de tu ayuda, de tu auxilio, de tu socorro. Necesito absolutamente de ti. Eso es ser pobres en espíritu, lo que el Señor está hablando aquí. Un mendigo ante Dios. Un mendigo que busca la ayuda y la salvación del Señor. ¿Cuántos necesitan la ayuda y la salvación del Señor? De eso está hablando Jesús cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Yo quiero decirle que si usted no ve esto, si usted no puede lograr ver, el observar, el darse cuenta, el descubrir esto que dice Cristo, jamás entrará al reino de Dios. Nadie puede entrar al reino de Dios sin antes declararse en bancarrota espiritual. Necesitado absolutamente de Dios. Nadie puede entrar a su reino sin antes humillarse delante del Señor y reconocerse y admitirse como un mendigo, como un pobre. Humillar su corazón y decir: Señor, yo solo no puedo, necesito de tu perdón, de tu gracia, de tu misericordia. Nadie puede y podrá experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida sin antes admitirse como un pobre en espíritu, sin antes reconocerse que está en bancarrota espiritual. Ustedes escucharán muchas veces, seguramente, lo hemos escuchado muchas veces: bueno, pastor, está bien, yo no soy perfecto, pero déjeme decirle, pastor, yo no soy tampoco tan malo como otros. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Está bien, pastor, yo tengo pecados, yo tengo mis debilidades, mis licencias, mis desliz, pero pastor, yo no soy tan pecador como aquel homosexual, como aquel adúltero, como aquel asesino. Déjeme decirle, yo soy más bueno que esa gente. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Yo no soy perfecto, pastor, pero no soy tan malo como otros. Miren, aquellos que tienen esta línea de pensamiento,
sea hombre, sea mujer, que piense de esta manera, tiene que saber que aún no está declarándose y admitiéndose en bancarrota. Aquellos que piensan de esta manera: yo soy mejor que aquel homosexual, yo soy mejor que aquel adúltero, yo soy mejor que aquel asesino. Pastor, yo tengo defectos, pero soy mejor. Esa persona todavía no ha entendido lo que el Señor está diciendo en el verso 3 del capítulo 5 de Mateo, que es necesario para heredar el reino de los cielos y que la bienaventuranza de Dios repose sobre su vida. Declararse pobre en espíritu, mendigo, necesitado, pobre espiritual, en bancarrota, en necesidad extrema, en necesidad absoluta de Dios. ¿Se acuerda del fariseo y del publicano? El Señor vio a un fariseo. Acuérdese lo que el Señor dijo de los fariseos y de los saduceos y de los escribas. Alabó su justicia. Les dio duro en muchas ocasiones. Fue rústico, duro el Señor en muchas ocasiones con ellos, contundente. Pero también alabó su justicia, es decir, eran hombres que cumplían la palabra del Señor o la ley de Moisés. Y el Señor alabó la justicia de los fariseos. Y la Biblia dice que un fariseo y un publicano, pecador como los publicanos, el fariseo empezó a orar y a dar gracias al Señor. Y empezó a decir: gracias, Señor, porque no soy como ese publicano. Gracias, Señor, porque yo diezmo todo, porque yo cumplo con la ley. Oh, gracias, Señor, porque no me hiciste como aquel publicano, como aquel pecador. Y después el Señor dice: y escucha la oración del publicano. Y por el otro lado del publicano estaba el Señor. Señor, soy pecador. Señor, ayúdame. Te necesito, Señor. Y Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿ustedes qué piensan? ¿A cuáles de los dos creen ustedes que el Señor en el cielo los escuchó? Al publicano. Y allí añade el Señor y dice: escúchenme bien. De cierto os digo que el que se ensalte, que aquel que se enaltezca, será humillado, pero aquel que se humille será enaltecido. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos admitir nuestra necesidad de Dios. Necesitamos admitir nuestra dependencia absoluta de Dios. Necesitamos admitir que necesitamos su perdón todos los días de nuestra vida. Necesitamos su gracia. Necesitamos arrodillarnos todas las noches y decirle: Señor, te fallé, te pido perdón. Señor, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi mente, mi cuerpo. Señor, perdóname, te fallé, te necesito de tu gracia. Tenemos que declararnos en bancarrota. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La Biblia, hermano querido, dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Todas nuestras justicias. Entonces, pastor, ¿no vale ser justo? Sí, sea justo. Sí, sea justo. Pero ninguna de sus justicias, ni la multitud de sus obras justas, tienen el poder para borrar ni el más pequeño pecado en su corazón. Todas
sus justicias, todas sus justicias, no pueden jamás cubrir tus pecados. Jamás tus buenas obras podrán cubrir y limpiar y lavar los pecados de tu corazón. Jamás. Así que la Biblia dice que todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia delante de Dios. En ese sentido, no pueden borrar ningún pecado de nuestro corazón. El único que puede limpiarnos, el único que puede lavarnos, se llama Jesucristo, con su sangre poderosa. Cuando nos arrepentimos y nos declaramos necesitados de su gracia y de su misericordia. Así que es interesante. Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser un pobre en espíritu es lo que trae riqueza a nuestra vida. Trae la bienaventuranza del Señor. Ser un mendigo en espíritu y declararnos en bancarrota. Pero posterior a la bancarrota viene otra situación, que es el quebrantamiento. El quebrantamiento sigue a la bancarrota. Usted dirá: ¿qué es el quebrantamiento, pastor? Un hombre debe admitir quién es él. Usted debe entender y admitir quién es usted. Dejemos de usar máscaras. Admita. Hay cosas que estamos en nuestro corazón necesitando que el Señor las quite. Necesitamos el auxilio, la asistencia del Espíritu Santo. Admita quién es usted. ¿Cuánta gente viene a la iglesia? ¿Cuántos cristianos vienen a la iglesia pensando que venir a la iglesia, o cuando vienen a congregarse a la iglesia, piensan que le están haciendo un gran favor a Dios al estar aquí? ¿O que le están haciendo un favor al pastor o a su líder? Nosotros venimos a la iglesia porque necesitamos de Él. ¿Cuántos necesitan del Señor? Por eso venimos a este lugar. ¿Y cuántos hay por ahí? Muchos que piensan que por ser demasiado buenos el Señor no los va a condenar. Piensan que son demasiado buenos para ser condenados, hermanos. Debe haber una revelación en nosotros. Debemos descubrirnos. Yo oro a Dios para que cada uno de nosotros podamos tener por el Espíritu Santo esa revelación de quiénes somos nosotros. Porque cuando reconocemos quién es Dios y después, iglesia, entendemos quiénes somos nosotros, que necesitamos de su poder, de su Espíritu Santo, que necesitamos de su ayuda, hermanos, necesitamos de su avivamiento. La iglesia de Dios de Obligados 653 necesita del avivamiento del Espíritu Santo. Necesitamos que nos avive el Señor. Y lo primero que debemos hacer antes es reconocernos que necesitamos del avivamiento. Porque si no reconocemos y no admitimos
decimos que necesitamos de avivamiento, nunca vendrá el avivamiento, la bienaventuranza de Dios. Tenemos que decir: Señor, necesitamos de vos. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia, le vamos a decir: avívanos más, Señor. Avívanos más, Señor. Avívanos más, Señor. Pero antes de eso debe haber una admisión, admitir que estamos en bancarrota y que necesitamos de Él. Basta con pelear con nuestras fuerzas. Basta de tener el cuello alto, para no decir otra cosa. Basta con la autosuficiencia, la soberbia, la altivez, el orgullo, que nosotros no necesitamos nada. Basta. Nosotros somos necesitados del Espíritu Santo. Necesitamos de Dios, de su presencia, de su perdón. Porque reconocemos quién es Dios. Dios es santo, es justo. Y nosotros, pecadores, falibles, imperfectos, llenos de errores y de falencias. Y Él es sin mancha, limpio, santo, 3 veces santo. Es nuestro Señor. Mire, usted dirá: pastor, esa predicación dije para los que están en la droga, los homosexuales, los adúlteros, los asesinos, los ladrones, los infieles. Dije para ellos esa predicación. Si hay un hombre, hermanos, en la Biblia para el cual era difícil verse a sí mismo en bancarrota y quebrantado, era el apóstol Pablo. Si en la Biblia usted busca un hombre para el cual era difícil verse a sí mismo en bancarrota y quebrantado, fue el apóstol Pablo. Lo tenía todo. Y él mismo plasma en una de las páginas sagradas, plasma su currículum. Era de buena cuna, hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos, es decir, sangre pura, judío. Se desenvolvía en la alta sociedad, fariseo de fariseos, no solamente judío, hebreo de hebreo, sino que fariseo de fariseo. Tenía la ciudadanía romana y todo lo que esto implica. Tenía la mejor educación que solo los ricos y pudientes podían tener. Hoy equivaldría a un 3 doctorados aproximadamente. Hablaba muchos idiomas. Era un viajero mundial. Viajaba por todas partes del mundo. Guardaba las leyes judías casi a la perfección. Pero ¿sabe qué? Un día se encontró con Cristo. Y en Filipenses capítulo 3, verso 4 al 8, él escribe y dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice el apóstol Pablo.
pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo. Cuántas cosas para mí eran ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual he perdido todo lo que yo tenía, por amor a Él lo he perdido. Y ahora todo eso lo tengo por basura, lo tengo por estiércol, lo tengo por excremento, en otras palabras, para ganar a Cristo. Si había alguien que tenía todo en la carne, era Pablo, pero aún así él se declaró en bancarrota espiritual, se declaró un mendigo espiritual. Hubo un quebrantamiento, una humillación delante de Dios y dijo: a mí no me sirve todo esto, yo no quiero esto, lo tengo por basura. Antes lo tenía como ganancia, pero ahora lo tengo como pérdida para ganar a Cristo. Él se declaró totalmente un mendigo espiritual, un mendigo ante Dios, un necesitado del Espíritu que vivifica el alma. Así que si alguien dice: bueno, pastor, yo no voy a hacer eso, yo no me voy a declarar pobre o mendigo como usted está hablando, yo soy un buen tipo, pastor, yo soy un buen hombre, una buena mujer. Bueno, usted y todos esos buenos tipos del mundo que no se declaren en bancarrota, que nunca hubo un quebrantamiento en su corazón, en todo, quiero decirle, en todo lo que hagan han de fracasar, y cuando mueran no van a poder entrar al reino de los cielos, por buen tipo que seas y por todos los certificados y títulos que tengas en tu pared. Y los premios y recompensas. Y por más que tengas en tu vitrina el Nobel de la Paz, si no te declaras en bancarrota ante el Dios justo y santo, si no te quebrantas delante de Él y decís: Señor, yo soy un pecador que necesita de tu amor, de tu perdón, de tu salvación, de tu gracia, de tu misericordia, y por causa de que te consideras buen tipo, buena tipa, buena mujer, buen hombre, y no hay un quebrantamiento delante del Señor, una humillación delante del Señor, quiero decirte: no podrás entrar al reino de los cielos. Usted puede ser de una familia de las más refinadas de la ciudad de Resistencia. Puede portar un apellido muy importante, pero eso no va a tener importancia delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y quizás tu padre o tu madre sean pobres en espíritu y sean hijos de Dios porque entendieron que hay que quebrantarse, humillarse y buscar de Dios. Pero vos como hijo no lo entendiste aún. Yo quiero decirte: Dios solamente tiene hijos, no tiene nietos. Tus padres pueden ser hijos de Dios porque entendieron que hay que quebrantarse y humillarse delante de Él y admitir que estamos en bancarrota y necesitamos de su gracia siempre, hasta que vayamos a la otra vida. Así que podés portar un apellido importante, podés venir o provenir de una familia de la más refinada de esta ciudad. Hay personas que tienen una dulce personalidad. Hay gente que son admirables. Yo los admiro y trato de replicar su actitud
y estoy aprendiendo aún como pastor, me voy a la Biblia, pero hay gente digna de imitación porque tiene una personalidad tan amena, tienen una cortesía, es una educación, una simpatía, una empatía con el otro, hermanos. Es admirable. Algunas personas tienen una personalidad tremenda, dulce, tierna. Siempre consiguen lo que quieren porque tienen esa personalidad dulce. Saben cómo ganarse el corazón de la gente. Pero si es todo lo que tienen, pero si solo cuentan con esa dulce y tierna personalidad y todavía no se han declarado en bancarrota ante Dios y todavía no ha habido en su corazón un quebrantamiento delante de Dios, difícilmente entrarán al reino de los cielos. Intentarán quizás cuando estén delante del juicio, del tribunal del Señor, argumentar. Me imagino. Van a intentar pasarle la mano al Señor. Intentarán acercarse al Señor, darle palmaditas en la espalda, sonreírle con esa dulce sonrisa al Señor delante de Él, de su trono. Pero eso no lo dejará entrar al reino de los cielos, en lo absoluto. ¿Cuántos vienen a la iglesia y dicen, yo voy a la iglesia, pastor, pero sabe que yo no pienso mostrarme delante de la gente, delante de todos, que necesito de Dios? Ni piensa eso. Así que cuando usted pida levantar la mano, yo no voy a levantar la mano. Aquellos que necesitan de Dios, levanten la mano. Yo no voy a levantar la mano porque yo ni pienso que la gente sepa que yo necesito de Dios. Y mucho menos cuando el pastor invita al altar. No, la gente no va a saber que yo necesito de Dios. Déjeme decirle entonces, usted lamentablemente por su orgullo siempre estará peleando con sus fuerzas. Yo delante de toda la iglesia levanto mi mano y digo, Señor, yo necesito de tu perdón. Yo necesito de tu gracia y de tu misericordia. Y si tengo que venir a arrodillarme, aquí me arrodillo, aunque me vean todos, porque yo soy necesitado de Dios. Y si tengo que arrodillarme en el culto, en el banco, lo voy a hacer delante de todos, porque yo necesito de ti. Porque estoy en bancarrota y me declaro mendigo espiritual, pobre en espíritu, necesitado de tu gracia, de tu bondad, de tu poder. Pero también quiero terminar diciéndoles que el mendigo espiritual recibe la bienaventuranza de Dios. El mendigo espiritual se declara en bancarrota. El mendigo espiritual se quebranta delante de Dios. Pero también el mendigo, el pobre en espíritu, recibe la bienaventuranza de Dios. Y quizás usted dirá, nunca he escuchado, pastor, un mensaje tan deprimente como este. Bueno, este no es un mensaje deprimente. Yo quiero decirle, este es un mensaje alentador. Este no es un mensaje que lo lleva
por el camino de la miseria, la destrucción. No, totalmente diferente. Este es el camino a la bendición, a la bienaventuranza, a la victoria espiritual. Cuando nos admitimos como pobres en espíritu, necesitados de la gracia y de la misericordia de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. Porque es una bendición ser un pobre en espíritu. Lo dijo Jesucristo, no lo digo yo. ¿Cuántos dicen amén? Porque es la única manera que usted puede entrar al cielo, declarándose en bancarrota espiritual, necesitado de Dios. Isaías, el profeta 57:15 dice: porque así dijo el alto y el sublime, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad, dijo Isaías, y cuyo nombre es el Santo. Así dice el Señor. Yo habito en la altura y en la santidad. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Con él habito, dice el Señor, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuántos conocen a los pavos reales? ¿Conocen el pavo real? ¿Vieron cómo habla? Yo lo conocí unos años atrás. Impresionante el color que tiene, el plumaje, maravilloso, extraordinario. ¿Vieron cómo? Yo quiero decirte que en el cielo no habrá pavos reales. Habrá gente humilde y que se ha declarado en bancarrota y se ha declarado necesitado de Dios todos los días de su vida. Todo el pecado está arraigado en el orgullo, hermano. Todos los pecados. La raíz de todo pecado es el orgullo. Y hasta que no se despoje de su orgullo, no estará listo para seguir a Jesucristo. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, dice el Señor. Simplemente porque Dios no puede llenar algo que está ya lleno. Dios no puede llenar un corazón que ya está lleno. No lo puede llenar. ¿Sabe qué es el evangelismo? Alguien lo dijo. El evangelismo es un mendigo. Evangelismo, predicar la palabra de Cristo. Llevar a gente que no conoce al Señor a los pies de Cristo. ¿Sabe qué es el evangelismo? Alguien lo definió de esta manera. El evangelismo es un mendigo contándole a otro mendigo dónde encontró pan. Un mendigo contándole a otro mendigo dónde halló pan para saciar su hambre. ¿Sabe? Había una mujer hermosa, encantadora, talentosa. No estoy hablando de mi esposa, ¿eh? Estoy hablando de otra mujer hermosa, encantadora y talentosa. Todos hablaban de ella. Era muy linda, educada, refinada, joven. Un día ella se sienta al piano y empieza a tocar al público. La gente quedó
atónita, era una mujer muy talentosa. Pero había en el público, había un predicador, un ministro del Evangelio, esa noche allí, llamado César Malán. Un predicador del Evangelio, César Malán, ministro del Señor. Esto pasó hace muchos años atrás. Se acerca esta mujer encantadora, talentosa, hermosa, refinada, educada. Y este predicador, después de que esta mujer terminase de tocar el piano aquella noche, se acerca a ella y le dice el predicador: joven, usted tiene un encanto especial, usted tiene una gracia especial, tiene una belleza, pero quiero decirle algo, que si usted no reconoce su necesidad de Cristo, usted está tan perdida como la peor ramera de esta ciudad. Y esto le insultó a esta joven. Se sintió incómoda, insultada, se escandalizó por la descortesía de este predicador. Ella sube a su habitación y trató de dormir toda aquella noche y trató de no darle importancia a lo que el predicador le dijo, pero no pudo dormir. A las 3 de la mañana ella se levanta y entrega su corazón a Jesucristo y nace de nuevo. ¿Sabe quién es esta mujer? Charlotte Elliott. ¿Quién es Charlotte Elliott, pastor? Fue la que escribió uno de los himnos más cantados en la historia, o mejor dicho, en los años a partir del 1800 hasta aquí. Aunque nosotros dejamos de cantar himnos, pero fue una compositora de más de 100 himnos. Y uno de los más importantes himnos es el himno Tal como soy, pecadora. ¡Qué tremenda! Dice, quizás algunos no la conocen. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas a acudir, Cordero de Dios, ven a mí. Después de entregar su vida, ella empezó a componer himnos para el Señor. No importa de dónde vengas, cuánto tengas en tus bolsillos, quién seas, la educación, la belleza, el poder, el prestigio, la fama que tengas, si no te quebrantas delante del Señor y te humillas delante del Señor, no podrás entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Yo te invito a estar de pie en esta mañana. Vas a decir, esta es tu iglesia, esta es tu casa, donde puedes encontrar de su gracia. Esta es tu iglesia, esta es tu casa.